Los ecosistemas montañosos son ambientes muy frágiles que cada día se ven más amenazados por problemas medioambientales, prácticas empresariales transformadoras y por los conflictos armados. Sin embargo, necesitamos de estos lugares que nacen de valores tan poderosos como pueden ser la fuerza de sus paisajes o la permanencia de su silencio. Por ello, las Naciones Unidas han declarado el 2002 como el Año Internacional de las Montañas. Al filo de lo imposible, quiero ofrecer un pequeño homenaje desde la perspectiva de nuestro programa, es decir, la de hombres y mujeres que durante mucho tiempo llevamos comprometidos con las montañas y sus gentes. Hoy las montañas son mucho más que la rugosidad de la tierra. Son la suma de su majestuosidad, de su belleza y del sentimiento que les han otorgado los alpinistas. Un sentimiento que nace de la pasión por las cumbres y del pozo cultural que originan. Las montañas son templos de encuentro del hombre consigo mismo y con la naturaleza más soberbia. Por eso debemos preservar su armazón físico y la esencia de estos parajes. Miro este monte que envejece enero, y cana miro caducar con nieve su cumbre, que aterido, oscuro y breve la mira el sol que la pintó primero. Veo que en muchas partes lisonjero o regala sus hielos o los bebe, que agradecido a su piedad se mueve el músico cristal, libre y parlero. La relación del hombre y la montaña es tan antigua como la propia humanidad. De los Alpes al Baltistán, las montañas han servido de refugio, brindando protección y alimento a los que se atrevieron a vivir a su sombra, sirviendo al mismo tiempo de frontera y de lazo de unión. Hoy, más de 3.000 millones de personas dependen de ellas para obtener el agua necesaria para su supervivencia. Las montañas son fundamentales para la vida y el espíritu, y por ello debemos preservarlas para las generaciones posteriores. Es justo que al calor de la Ilustración las montañas alcanzasen categoría cultural con la invención del alpinismo. Es decir, el hombre les otorgó sentimientos para vivir juntos la más apasionante de las aventuras modernas. Desde sus cumbres, los hombres perciben la armonía entera del universo. Es fácil comprender viendo estas imágenes por qué las montañas son lugares privilegiados donde se goza de espacios sublimes. Algunas de estas extraordinarias moles graníticas de la Patagonia son el símbolo del mundo mineral exclusivo, de la roca puesta en pie en arquitecturas gigantescas, la mayor convulsión geológica que jamás haya lanzado al cielo la corteza terrestre, como definió el gran alpinista Lionel Terray a esta montaña, el Cerro Torre. Una cumbre es más cielo que tierra, un máximo de atmósfera y un mínimo de apoyo en el planeta. Pero la montaña es el conjunto de todo su volumen, la combinación del desnivel, la altitud y la rugosidad. La suma de roca,
agua, vegetación, hombres y animales, y un clima más frío, más húmedo, más arbitrario. Reserva de minerales, de madera, de patrimonio geológico, de bosques y prados, de torrentes, lagos y cascadas. Las cadenas montañosas se extienden por todos los continentes y debajo de los mares, en distintas latitudes y diversos ambientes, diferenciándose por sus estructuras y sus climas. El patrimonio natural montañoso es incomparable. Hay montañas subárticas como el McKinley, en Alaska, y antárticas como el Vinson, dominadas por el hielo hasta su base. Son cordilleras donde el frío impone su ley. Sin embargo, el Kilimanjaro en África es un ejemplo de montaña tropical con un solo glaciar en retroceso en su área de cumbre que ha sido inmortalizado por una de las más famosas novelas, Las nieves del Kilimanjaro. Otro volcán, el Licancabur, que se eleva en la frontera entre Chile y Bolivia, representa en cambio una formación en un medio árido. Por el contrario, las masas glaciares del monte Cook, en Nueva Zelanda, son el mejor ejemplo de una montaña oceánica con abundantes precipitaciones de nieve provocadas por el cercano mar de Tasmania. Pero también hay montañas caracterizadas por la roca como las graníticas, por ejemplo, las torres del Trango en Pakistán o las agujas de Chamonix en los Alpes. En sus perfiles verticales no hay lugar más que para líneas huidizas, vacío, abismo embriagador. O calcáreas como los Dolomitas o el Naranjo de Bulnes en picos de Europa. Las montañas son también la mejor prueba del dinamismo de la Tierra, que se manifiesta en monumentales actos de creación y destrucción. Su mejor muestra son los volcanes en actividad que añaden su poder de intimidación y de fascinación. Caminando sobre ellos se siente el temblor del suelo, se oyen sus rumores continuos, se admiran sus extrañas arquitecturas y colores. Se percibe un planeta que tiembla, respira y se transforma en un proceso continuo. El proceso de creación comienza de nuevo. Mientras hay rocas continentales en la Tierra que pueden tener cientos de millones de años, las que ahora salen del interior del volcán solo tienen segundos. Una tierra fértil que desde sus orígenes ha atraído a hombres y mujeres que, desafiando sus explosiones impredecibles, han vivido a su sombra.
de una montaña el centro de un universo rodeado por 7 anillos concéntricos de montañas, a cuyo alrededor giraban el sol y la luna. Cho-Oyu, la diosa turquesa. Annapurna, diosa de la abundancia. Gosaintán, morada de los dioses. Chomolungma, diosa madre de la tierra. Amadablan, Machapuchare, Chomolari, Gaurisankar. Dioses con forma de montaña. Montañas con nombre de dioses. La divinidad se encarna en estas sobrehumanas moles pétreas que asombran e intimidan a los hombres. Aún hoy, la montaña más sagrada del mundo es la que representa el centro del universo hinduista y budista, el monte Kailas, en el occidente de Tíbet. Para los fieles de estas religiones, no es sino la imagen terrestre del monte ideal, Meru, el eje del mundo. Se la llama la montaña de oro, cima enjollada y, por supuesto, la montaña de los dioses. En muchas culturas, los hombres han buscado a sus dioses en las cimas más altas. Así describió Homero el monte Olimpo, la morada de los dioses griegos. Nunca lo azotan los vientos ni lo toca la nieve. Lo rodea el aire más puro. Una blanca claridad lo envuelve y los dioses experimentan aquí una felicidad eterna, como sus vidas. Zeus, el primero de los dioses griegos, ganó las alturas permitiendo que otras divinidades compartieran con él residencia en el Olimpo. El dios de los judíos también gustaba de las alturas para hacer saber a los hombres sus dictados. Se lee en el libro del Éxodo: descendió Yahvé sobre la montaña del Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y llamó a Moisés a la cumbre, y Moisés subió a ella. En esa cumbre recibió nada menos que las tablas de la ley, los 10 mandamientos por los que se rigen aún hoy millones de judíos y cristianos. Cientos de años antes de que se inventara el alpinismo por los europeos, los devotos incas subían la perfecta pirámide del volcán Licancabur en el desierto chileno de Atacama para levantar altares y ofrecer sus sacrificios. Los numerosos restos arqueológicos evidencian el enorme trasiego de peregrinos que durante siglos llegaron hasta aquí desde las 4 esquinas del Imperio del Sol. Hace más de 500 años se enfrentaron a sus casi 6.000 metros de altitud, venciendo a la puna, el terrible mal de altura, y al miedo a lo desconocido. A buen seguro fueron los primeros hombres en subir tan alto. El interés humanista por las montañas es producto del Renacimiento, que con su espíritu crítico fue precursor de la fascinación por las montañas como meras maravillas de la naturaleza. El poeta italiano Petrarca, considerado como uno de los humanistas más representativos de su época, escaló en 1336 el monte Ventoux. Una vez en la cumbre, Petrarca leyó un pasaje de las Confesiones de San Agustín. Los hombres van a admirar las cimas de las montañas, el curso de los ríos, los movimientos del océano, la marcha de los astros, y se olvidan de sí mismos. Pero el espíritu ilustrado del que un día había de nacer el alpinismo no se concebía aún. Ello ocurrió en 1786, con la ascensión al Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes. Se daba el primer gran paso en el devenir de la aventura en montaña, en el largo camino que llevaría al ser humano hasta más allá de los 8.000 metros de altitud. El 8 de agosto de 1786
Jacques Palmat y Gabriel Paccard culminaban con éxito 11 años de tentativas tan persistentes como infructuosas. El sabio ginebrino Horace Benedict de Saussure fue el inspirador de esta ascensión, pues había ofrecido una recompensa por lograrla. Él mismo vería su sueño cumplido al subir por fin a la cumbre del Mont Blanc un año más tarde. Escribiría: «No daba crédito a mis ojos. Me parecía un sueño cuando veía a mis pies estas cimas majestuosas, estas agujas terribles». El conjunto escultórico erigido frente al Mont Blanc supone el reconocimiento de las generaciones posteriores al hombre que inventó el alpinismo. Desde entonces, en los Alpes, se vivirán las más duras y épicas aventuras alpinísticas. En pocos años serían holladas por los pioneros la gran mayoría de las cimas más altas de los Alpes. La labor de los guías en estos comienzos sería determinante. A pesar de ello, en 1865 todavía no había sido conquistado el Cervino, la cima que quizás mejor representa el mito de lo inalcanzable, la montaña perfecta. En ella se viviría una de las primeras tragedias alpinas teñida por la polémica. Edward Whymper logró alcanzar la cima del Cervino por delante de su competidor, Carrel, en una rivalidad alpinística que luego se haría más frecuente. Desgraciadamente, en el descenso, se despeñarían 4 miembros del grupo al romperse una cuerda. Aquel accidente perseguiría a Whymper toda la vida, pero la montaña imposible había sido conquistada. La mezcla de aventura y afán de conocimiento que en un principio impulsó a los hombres hasta la cima de las montañas se vio enriquecida por un nuevo anhelo puramente deportivo. Se estaba gestando una nueva transformación. A finales del siglo XIX, Frédéric Mummery dio un paso decisivo en esa transformación al escalar algunas de las agujas de roca y nieve más imponentes de los Alpes. Para Mummery, impulsor de la escalada sin guías, la conquista de una cumbre no agota el descubrimiento de una montaña. En una frase resumió su idea de la escalada y, quién sabe, si su forma de enfrentarse a la vida. Cuando todo indica que por un lugar no se puede pasar, es necesario pasar. Se trata precisamente de eso. Desde entonces se supo que tarde o temprano, toda pared y toda cumbre, por difíciles que fuesen, podrían ser escaladas. Era una cuestión de técnica, perseverancia y esfuerzo. A comienzos del siglo XX, el Imperio Británico vivía un momento de pujanza, extendiéndose sobre pueblos diversos y territorios apenas conocidos. De la mano de geógrafos, cartógrafos, militares, exploradores y alpinistas, se va a internar en algunos de los lugares más remotos de África y Asia. Estos últimos propiciarán algunas de las más grandes aventuras de todos los tiempos. Hazañas que ayudarían a cambiar la comprensión del mundo. Después de que el duque de los Abruzos en 1909 alcanzase los 7.500 metros en el Chogolisa y tras el fracaso de Scott en el Polo Sur, los británicos decidieron acometer la mayor empresa que podía realizarse en montaña, la escalada del Everest, una empresa en la que se pondría en juego el orgullo de una nación. En la primavera de 1924, la tercera expedición británica instalaba el campamento base a 5.200 metros al pie del glaciar de Rongbuk. En el ánimo de todos pesaba la convicción de que era la definitiva. Los personajes claves de aquella expedición eran Norton, el jefe de la misma, y Mallory, responsable de los grupos de escalada. En la ya famosa foto de grupo que se hicieron en el campo base,
quedó inmortalizada una de las expediciones más célebres de todos los tiempos. Aunque tan solo han transcurrido 80 años, sus protagonistas están envueltos en un halo mítico, legendario. Mallory tenía 37 años y sabía que no tendría otra oportunidad. Y en efecto, el Everest se iba a mostrar más implacable que nunca. Todo estaba preparado para iniciar la gran aventura. El 2 de junio, saliendo del campamento instalado en el Collado Norte, dio comienzo un intento a cargo de Norton y Somerville. Sería una de las más valientes y eficaces hazañas por hollar la cima del Everest. Vestidos con camisas de franela, botas de clavos, gabardinas, chalecos de lana y bufandas, lograrían alcanzar los 8.570 metros sin utilizar botellas de oxígeno. Un récord que permanecería vigente más de 50 años. Pero no pudieron continuar y decidieron darse la vuelta. Después de la fallida tentativa de sus compañeros, el 8 de junio, Mallory e Irving abandonaban su último campamento a más de 8.000 metros de altitud. Su destino, la cumbre del Everest. En una última nota, Mallory se quejaba de la espantosa carga que suponía el oxígeno y se congratulaba de que hiciese un tiempo excelente para el intento. A las 12:50 de aquel mismo día, su compañero Odell, que subía camino del último campamento por si fuese necesaria su ayuda, vislumbró a los dos alpinistas en la larga arista que lleva a la cumbre. Según su testimonio, aprovechando un claro entre las nubes, vio que los dos estaban superando el segundo escalón, un llamativo gendarme rocoso situado a unos 8.650 metros, y después continuaban avanzando resueltamente hacia la cumbre. Fue la última vez que se vio con vida a los dos infortunados alpinistas. El cuerpo de Mallory aparecería en 1999, pero sobre aquel suceso sigue abierto el más grande misterio de la historia del alpinismo. ¿Lograrían alcanzar la cima más alta de la Tierra?
Se viven experiencias extraordinarias, buenas o malas, pero siempre extraordinarias. Pero además hay un rasgo que acompaña a su belleza, a la dificultad, al desafío. Y este rasgo no es otro que la altitud. Esta por sí misma define la magnitud de la aventura en una montaña de más de 8.000 metros. La epopeya de los primeros seres humanos en conquistar una de esas cimas, el Annapurna, resume a la perfección la magnitud del empeño que es necesario poner en juego para alcanzar el misterio que se encuentra más allá de la frontera del 8º kilómetro. Era el 3 de junio de 1950 cuando Maurice Herzog y Louis Lachenal lograban alcanzar la cumbre del primer 8000. El Annapurna, de 8.091 metros. Si bien expediciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial habían conseguido superar esa altitud, fundamentalmente en el Everest, aquellos dos hombres eran los primeros en pisar la cima de uno de los 14 gigantes de la Tierra. La ascensión resultó muy penosa, pues cada paso exigía un esfuerzo de voluntad, mientras se hundían en la nieve recién caída. Ascendieron durante horas, un paso tras otro, jadeando varias veces a cada paso. Por fin, aparecieron ante su vista las rocas de la cumbre. Treparon por ellas y de pronto, un viento salvaje azotó sus caras. Habían llegado a la cumbre del Annapurna. Herzog sacó de su mochila una diminuta bandera, la sujetó al piolet y se la entregó a Lachenal para sacar la gran fotografía. Con el mal tiempo envolviéndoles, iniciaron de inmediato el descenso. Este se iba a convertir en una dura prueba por la supervivencia. Por fin, lograrían llegar en situación límite al último campamento. Allí encontraron a Rebufat y Terray, el segundo grupo que iba a intentar la cumbre. Las manos de Herzog eran un bloque de hielo, y su compañero también sufría congelaciones. Les esperaba una noche terrible. La mañana siguiente trajo un problema más a los muchos que tenían. Rebufat y Terray, que se habían quitado las gafas el día anterior para escudriñar el camino a través de la niebla, apenas veían. Bajando al campo 2, le sorprendió una avalancha que a punto estuvo de acabar con todos. Afortunadamente, Herzog cayó en una grieta sosteniendo a los demás con la cuerda a la que iba atado. Por fin lograron llegar al campo base. Habían salvado la vida. Pero aún quedaba el dolor insoportable de las inyecciones, las amputaciones en marcha sin ayuda de anestésicos y el delirante descenso a espalda de los porteadores, mientras el monzón les empapaba sin descanso. Y sobre todo, la angustia de no saber cómo se adaptarían a la nueva vida que deberían afrontar mutilados. Sin embargo,
habían realizado una de las mayores gestas de cuantas se han vivido en el Himalaya. Habían escalado el Annapurna. Habían escalado el primer 8000 en toda la historia. Con los antecedentes de los años 20, se entiende el enorme interés de los británicos por querer ser los primeros en alcanzar la cima del Everest. Pero al llegar al campo base, la visión de la impresionante y peligrosa cascada de hielo del Khumbu debió ser como un jarro de agua fría para sus aspiraciones. Si tenían algunas dudas del formidable reto al que tendrían que hacer frente, muy pronto se disiparon. Bajo la eficaz dirección del coronel Hunt, la expedición trazó una nueva ruta a través de la siempre cambiante y peligrosa cascada de hielo. Luego el equipo remontó el Valle del Silencio, dirigiéndose al pie de la pared sur del Everest para instalar su campamento número 4. Desde aquí se iniciaría el ataque a la cumbre. Charles Evans y Tom Bourdillon fueron los elegidos para realizarlo. Partiendo del collado sur a 8000 metros, conseguirían llegar hasta la cima sur. A menos de 90 metros por encima de ellos, la cumbre parecía tentadoramente próxima. Pero desgraciadamente, estaban demasiado cansados para continuar. 2 días más tarde, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay tomaban el relevo. Era un equipo que aunaba fuerza y experiencia mientras iban dejando más abajo las cumbres circundantes. Llegaron al punto máximo alcanzado por sus anteriores compañeros y se enfrentaron al último obstáculo, un escalón vertical de roca y nieve que Hillary acometió con decisión. Una vez superado, solo quedaba una fácil arista que llevaba al punto más alto. A las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, Tenzing y Hillary alcanzaban la cumbre del Everest. Después de medio siglo de luchas y sacrificios, el ser humano había alcanzado el límite de la Tierra. Con ellos llegaban todos los que les habían precedido y en cuyos esfuerzos y conocimientos se habían apoyado. Como dijo John Hunt, a ellos se les debía la mitad de la gloria. Si el Annapurna fue conquistado en el primer intento y al final dejó escapar a quienes lo habían logrado, el Nanga Parbat se resistió durante más de 50 años de forma increíble y trágica, ganándose el fatídico sobrenombre de la montaña maldita al ser el 8000 que más víctimas se había cobrado. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 5 expediciones germánicas se estrellaron contra las laderas del Nanga, con el triste resultado de más de una treintena de víctimas. Ante la opinión pública alemana, el Nanga se convirtió en un obstáculo infranqueable. No sería hasta 1953 cuando el austríaco Hermann Bull conseguiría llegar hasta la cumbre que había deseado toda una nación. El 2 de julio, Hermann Bull y Otto Kempter se encontraban en el campo 5 a 6.900 metros de altitud y a unos 6 kilómetros de la cumbre. Hacía un tiempo magnífico. Sin embargo, desde el campo base, el jefe de la expedición les ordenó retirarse en previsión de que una tormenta monzónica pudiera provocar una catástrofe similar a las anteriores. Pero Bull decidió desobedecer al doctor Herlikofer y se lanzó en solitario hacia la cumbre a la mañana siguiente. La ascensión pronto se convirtió en un calvario en el que solo la obsesión por la cima
le mantenía en pie. Para poder continuar, tomó un poderoso estimulante, pervitina, que los aviadores alemanes habían utilizado durante la guerra. Después de 15 horas de esfuerzos al límite, consiguió llegar a la cima casi arrastrándose. Allí dejó su piolet con un banderín. El Nanga Parbat, la montaña del destino de los alemanes, había sido vencida por fin, pero por un hombre solitario. En aquel instante no sintió nada, no pensó en nada ni en nadie, simplemente había llegado al final de su viaje. Pero aún quedaba el terrible descenso. El vivac a 8000 metros de altitud era inevitable. Al campo base llegó un viejo que días antes era uno de los más fuertes escaladores europeos. Pero había conocido la cumbre del Nanga Parbat, algo que nunca nadie había conseguido antes. En ningún otro lugar del planeta se encuentra una sucesión de altas montañas, agujas de roca y glaciares tan espectacular como en el Karakorum. Es el reino del dominio de la montaña en su pureza más absoluta. A partir de 1950 habían sido ascendidas el Annapurna, el Everest y el Nanga Parbat. Pero la segunda montaña más alta del planeta, quizá la más bella y difícil, aún esperaba ser escalada. Los italianos, pioneros de la exploración del Karakorum, llevaban casi medio siglo detrás de la conquista del K2. Las expediciones de 1909 de Luis de Saboya y la de 1929 del duque de Spoleto realizaron aportaciones decisivas para la comprensión de este universo de hielo y roca. En la primavera de 1954, al mando de Ardito Desio, una potente expedición italiana se ponía en marcha. Nada más llegar al campo base, casi sin interrupción, los italianos se dirigieron al espolón de los Abruzos, la ruta que Luis de Saboya, 45 años antes, había considerado la idónea para alcanzar la cumbre. Pero después de unos primeros días, en los que logran llegar rápidamente al campo 3, a 6.300 metros, unas fuertes tormentas de nieve dificultan el avance de la expedición y hacen sufrir a los alpinistas. Además, uno de ellos, Mario Puchov, fallece debido a una pulmonía. A pesar de ello, siguen trabajando en la instalación de los diversos campamentos. El 29 de julio, la expedición logra montar el campamento 9 a unos 8.150 metros de altitud. Todos, arriba y abajo, saben que es el momento decisivo. El 30 de julio, Achille Compagnoni y Lino Lacedelli inician el ataque a la cumbre, con las botellas de oxígeno que les han porteado Walter Bonatti y el porteador Maddy. La escalada es lenta y fatigosa. Después de varios intentos, logran superar un tramo vertical de unos 30 metros muy expuesto en una zona rocosa. Por encima parece que los problemas técnicos han desaparecido, pero hay mucha nieve inestable. Sus compañeros siguen su ascenso con angustia, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento excepcional. A las 18 horas del 31 de julio de 1954, Lacedelli y Compagnoni alcanzaban los 8.611 metros del K2. Allí, con todo el Karakorum a sus pies, plantaron las banderas de Italia y Pakistán. El esfuerzo realizado por una pléyade de exploradores y alpinistas se resumía en esos 30 minutos apresurados en los que el intenso frío comenzaba a congelarles.
Habían tenido que pasar casi 100 años desde que Montgomery, un oscuro oficial inglés, enfocara su teodolito sobre aquella cima. La montaña de las montañas se había rendido ante el empuje de los italianos. El sueño de Luis de Saboya se había hecho realidad. El testigo de Mumeri, de Mallory, de Bull, de todos aquellos que iban a la montaña a luchar y comprender, fue recogido por una generación de jóvenes que protagonizarían un irreversible cambio en el alpinismo. Kurt Dienberger, Walter Bonatti, Chris Bonington, Doug Scott, Peter Borman, Jerzy Kukuczka o Peter Habeler son solo algunos de estos revolucionarios que supieron mirar con otros ojos las montañas. Abrieron rutas de dificultad en las paredes más altas de la Tierra, trasplantando la revolución de los Alpes al Himalaya. Sin duda, el más influyente de estos escaladores es Reinhold Messner. El revolucionario y audaz alpinista y escritor italiano fue la primera persona en conocer el mundo desde sus 14 cumbres más altas. En 1975 escaló el Hayden Peak con su compañero Peter Habeler en estilo completamente alpino. La idea intentada por Hermann Bull en el Chogolisa, tan cerca de este 8000, era por fin un hecho. En 1980, de nuevo Messner señalaría el camino a seguir. El 20 de agosto alcanzó por segunda vez la cumbre más alta de la Tierra, pero en esta ocasión lo hizo en solitario y sin oxígeno. Una idea intuida por el genio de los más grandes alpinistas de la historia se hacía por fin realidad. È molto interessante che salendo sulle cime più alte del mondo l'orizzonte è molto lontano e vedi un mondo molto grande. Non basta l'occhio umano per capirlo, perché non è fatto per una distanza talmente grande. E il nostro cervello, mancando di ossigeno, non ha la capacità di apprendere tutto. Dico perfino che sulle cime più alte del mondo siamo sulle cime senza vista, verso fuori e verso dentro. E oggi sono sicuro che l'avventura più grande che noi possiamo vivere è l'esposizione. Non la possibilità di cadere, non il freddo, non il superamento della difficoltà. L'esposizione è la dimensione più importante come base per capirci, per sapere chi siamo. Perché in realtà noi siamo persi su questa terra, noi siamo persi nel cosmo, nell'infinito, e la morte non significa nient'altro che la solitudine perfetta e l'infinità perfetta. La cita de los españoles con el Himalaya tardaría en producirse. Tras la guerra civil, cordadas como Rabadá y Navarro, o Anglada y Pons y otras más, fueron fundamentales para el desarrollo moderno del alpinismo en España.
El sistema democrático recuperado en 1977 propició una transformación de costumbres y usos sociales y una mejora en el nivel de vida que impulsaron a los alpinistas españoles a salir fuera de sus fronteras. El Manaslu sería el primero de los 14 8000 en ser escalado en 1975 por Gerardo Blázquez y Jerónimo López. Un año más tarde caería el Makalu, ascendido por catalanes, y en 1979 le tocaría el turno al Daulahiri. En 1980, el Everest cedió por fin ante la persistencia y tenacidad de los vascos. Fueron Martín Zabaleta y el Sherpa Pasán Temba quienes lograron llegar a la cima. Desde entonces, la evolución se acelera. En 1984, Enric Lucas y Nil Bohigas consiguieron la que posiblemente sea la mejor actividad alpinista española en el Himalaya. La escalada en estilo alpino de la cara sur de la Annapurna, poniendo de relieve en el panorama internacional la pujanza del alpinismo español. Para entonces, una auténtica revolución se ha puesto en marcha. Los nuevos cambios y los logros alcanzados provocarán nuevas transformaciones en la mentalidad y, a su vez, nuevos retos, cada vez más difíciles, más lejos, más altos. Quizás el momento más representativo de esta etapa sea la culminación en 1999 de los 14 8000 por Juanito Oyarzábal, algo que solo otros 5 alpinistas habían conseguido antes. Y la consecución de los 3 polos de la Tierra, el norte, el sur y el Everest, a cargo del comandante Francisco Gan. 3 años después, se uniría al selecto club de los 14 8000istas Alberto Iñurrategui, que se convertiría en el segundo español en conseguirlo, el 10º de la lista mundial y el más joven de todos. Pero hay muchos más ejemplos. Desde el gran nivel de los escaladores que efectúan rutas de alta dificultad en grandes paredes de roca, hasta Josune Bereziartu, la primera mujer del mundo en superar la mítica barrera del 9º grado. Y aún queda un mundo por explorar, por descubrir, por intentar. Desde Sosir hasta el siglo XXI han pasado más de 200 años donde la soledad de las montañas y la aventura que el hombre buscaba en ellas se han entrelazado sin descanso. No es pues extraño que Walter Bonatti dijera que amaba la montaña por sus paisajes solemnes, por las luchas entabladas con sus picos, por las emociones y recuerdos derivados de estas luchas. Pero tal vez la amaba aún más por aquel sentido de libertad y de alegría de vivir que solo allí arriba, en los montes, conseguía experimentar. Pero en estos años, muchas cosas han cambiado, como el paso de las montañas a objetos de mercancía. El espectáculo magnífico que brindan las montañas a quien se detiene a observarlas requiere por parte de todos grandes dosis de automoderación. Ya hemos comprobado que, pese a que las seguimos utilizando como símbolo de la inmutabilidad, las montañas son sensibles a la destrucción y su belleza puede romperse.
montaña como descubrimiento occidental y descubrimiento europeo es un descubrimiento ilustrado. Es un descubrimiento racionalista para entender lo que es ese mundo que está colgado, pero también es un movimiento prerromántico el que hace acudir al paisaje prohibido, al paisaje que estaba siempre entrevisto como un escenario negativo para convertirlo en positivo. Entonces la emoción, la gran soledad, la enorme belleza de las montañas provocan un nivel de vivencia superior. Ese es el romanticismo. Entonces, emoción y conocimiento, ciencia y poesía siempre han ido juntas en la montaña de una manera indisociable. No hay un solo científico que trabaje en la montaña que no tenga un alma de poeta, ni tampoco hay un solo poeta que acuda a la montaña que en el fondo no quiera saber por qué nieva, por qué hay ese lago allí o por qué esa roca es gris. Yo creo que básicamente, sobre todo, casi por romanticismo, ¿no? Yo siempre he sido una persona bastante romántica en este sentido y la montaña para mí me ha aportado un mundo diferente y valores diferentes, sobre todo en el mundo un poco en el que vivía, que cuando era joven, ¿no? El mundo de la transición, que todo parecía que iba muy bien y tal. Yo echaba de menos algo más en mi vida que solo fuera pasarlo bien, ¿no? Con los amigos y o sea, esa vida banal y fútil, ¿no? Yo creo que lo encontré en la montaña, igual lo podía haber encontrado en otro campo, pero caí en el mundo de la montaña y me fascinó mucho pues la idea esta de luchar, esta idea romántica un poco de luchar por algo inútil, además alejado de la sociedad, fuera de los referentes sociales que tenemos todos, y yo creo que eso es una cosa que en la adolescencia pues te atrae mucho. Y luego pues el camino, el río de la vida me ha llevado por ese camino y sin duda cambian las cosas, pero básicamente el móvil sigue siendo ese, yo creo. Yo creo que las montañas de niño fueron el sitio al que me llevaban mis padres. De adolescente fueron el sitio al que iba con los amigos y eran sitios nuevos, distintos, en los que nos perdíamos con mucha frecuencia y que tenían algo de atractivo y de misterioso. Y luego antes de llegar a conseguir escalar, fueron un objeto de deseo en el sentido de que yo quería escalar, en casa no me dejaban, y quería probar esa sensación de incertidumbre, de aventura, de riesgo, casi de descubrimiento, ¿no? De pasar por aquellos lugares en los que pasaba muy poca gente y en los que te podían pasar muchas cosas. Quizá era eso, era un lugar en el que te podían pasar cosas que tú no sabías cuáles eran, ¿no? Bueno, yo voy a las montañas primero porque las veo de pequeño, me las enseña mi padre, ¿no? Y me parecen objetos de ensueño, muy grandes. Cuando tú eres muy pequeño y tropiezas mucho con piedras, con los cantos rodados en los ríos y vas mirando hacia arriba y piensas cuán inalcanzable puede ser aquello, ¿no? Aquello que está tan pegado al cielo y te estimula a ir, ¿eh? Piensas que puede ser un reto que puede tener, da igual la altura es anecdótica aquí. Es lo que tienes, pues Maito, yo me acuerdo mucho de un monte que había encima del pueblo de mi padre, de Urdués, en el Valle de Echo, que se llama Maito, y que debe de tener pues 1.300 metros, pero es igual, era una infinitud, ¿no? Maito era el objetivo cuando yo tenía 6 o 7 años. En mi vida las montañas, sin lugar a dudas, lo significaba absolutamente todo, ¿no? Desde conocer a mi mujer, conocer grandes culturas, conocer grandes países y, por supuesto, conocer grandes montañas, ¿no? Sí, bueno, verdaderamente esto es un tópico, pero yo no sabría vivir sin montañas, no sé hacer otra cosa. Sin lugar a dudas, ahora lo que mejor sé hacer es subir montañas, y en ellas es donde disfruto y en ellas es donde uno se libera totalmente de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de todo lo que nos rodea cuando estamos en la ciudad, y cuando acudes a la montaña, pues uno se libera de muchísimas cosas, ¿no? No podría vivir sin ella. Tengo una necesidad espiritual, una necesidad personal, vivencial, y una necesidad de conocimiento. Yo necesito entender las montañas, necesito vivirlas y entenderlas. Es una cosa mixta, ¿no? O sumada, una detrás de otra. Y la montaña me proporciona con generosidad unas enormes satisfacciones en estos dobles sentidos, en el vivencial, en la experiencia, en respirar el aire puro, en correr por un bosque que está helado, el saltar un arroyo. Se vuelve uno un niño.
en la montaña, ¿no? Hay algo inocente y cándido en la montaña que es espléndido. Y luego yo me he pasado la vida como geógrafo estudiando montañas y quiero seguir estudiándolas porque me proporcionan unas grandes satisfacciones intelectuales. La cultura de las montañas, leer a los autores que han escrito, yo lo paso muy bien con esos libros, me rodeo de esas bibliotecas que hablan de montañas cuando no puedo estar en las montañas y si no, les pregunto a las piedras y les pregunto a las cascadas y generalmente responden muy bien y con una gran facilidad me cuentan cosas. Para mí el Everest era más que una cuestión deportiva, que no lo era tanto, era una cuestión sentimental, ¿no? Yo de pequeñito, pues, como empecé de muy pequeñito, pues me hacía mucha ilusión subir al Everest, sobre todo cuando leí el libro de Messner, de Peter Haveler, bueno, de John Hunt. Cuando has mamado mucha literatura de montaña, pues es muy importante la obsesión que eso te crea también, ¿no? Que yo creo que es muy bonita, porque sin esta literatura y sin estos libros seguramente tendríamos que crear el alpinismo otra vez, seguramente no iríamos, seguramente sí, pero iríamos de otra manera. Y para mí el Everest era más una manera de reconciliarme con mi pasado, de autojustificarme, de cerrar ese círculo con mi infancia, y no lo pude hacer, ¿no? Uno de los recuerdos quizá es que las montañas de alguna manera suponen el límite, ¿no? Es acercarte al límite, no solo a tu propio límite, sino al límite de tu mundo, ¿no? Al límite de lo material y de lo etéreo, de la existencia y de la nada, de lo que somos y del vacío, ¿no? Es la montaña cuando en un determinado momento donde tú crees que la madurez, yo creo que es algo que no se deja de adquirir en toda la vida, ¿no? Pero en un primer momento, cuando crees ya que estás entrando en esa madurez, supone una prueba, ¿no? Es un medio para relacionarte contigo mismo. En el fondo yo a la montaña he ido a conocerme mejor, así de claro. De las montañas exterior y la montaña interior yo siempre he encontrado primero la interior, ¿no? Que es la que a lo mejor luego con suerte me ha hecho llegar a esa vista que he anhelado, ¿no? Pero yo creo que lo que más me ha llevado ha sido mirarme hacia adentro y ver cómo era. Después de ver tantos y tantos desastres ecológicos que estamos viendo, y sobre todo en los últimos años, yo creo que las montañas hay que preservarlas fundamentalmente porque son nuestro patrimonio, ¿no? Y por supuesto a mis hijos y a muchísima más gente hay que transmitir que las montañas tienen que estar totalmente limpias, que las montañas están ahí pues para que nosotros sin lugar a dudas disfrutemos de ellas y podamos pasarlo bien fundamentalmente, ¿no? Que es lo más importante. De la misma manera que los cuadros de Velázquez o las sinfonías de Mozart o de Beethoven son un patrimonio de la humanidad, yo creo que las montañas también lo son. Lo son por su belleza y lo son porque es nuestro hábitat también, pero lo son también por la cultura que hemos creado a través de ellas. Yo recuerdo de mis primeras excursiones por Vizcaya, que podías estar horas perdido, porque no veías luces, no veías pistas, no tenías referencias, hasta que llegabas al pueblo donde habías pensado finalizar la excursión, o al pueblo en el que te habías perdido y habías terminado en otro, ¿no? Ahora cualquiera que se suba, por lo menos a las montañas de Vizcaya, de Cantabria, de zonas próximas a mi casa, verá que está todo invadido. O sea, que uno ya no se puede perder. Y quizá me da la impresión de que cuando se hacen proyectos de obras públicas, etcétera, a sus responsables les domina la idea de que, bueno, el que quiera ver montañas y zonas salvajes, que se vaya a otro lado. Esto es la civilización, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de hoy en día de la humanidad es que ha perdido, del occidente, es que ha perdido el contacto con la naturaleza. Y yo creo que eso, el hombre ha vivido millones de años en la naturaleza, lleva estos últimos 1000 o 500 viendo en las ciudades. Yo creo que ese impulso es atávico, pues haber cortado con eso es tremendo, ¿no? Es el último reducto donde los hombres podrán encontrar todavía con gran satisfacción, a alto nivel, esa relación moral con la Tierra, ¿no? Esa alta conexión y ascripción a los grandes paisajes terrestres. Solamente quedan ya en la montaña media y alta, por lo tanto es en esas altas montañas, sobre todo, donde eso debe quedar capaz de oír el concierto de la naturaleza, y por lo tanto sin ruido, sin barullo, sin transformación, sin desfiguración. Lo que hay es suficientemente espléndido, y además no lo necesitamos cambiar para nada, como para que permanezca.
Veo los grandes picos con sus cumbres nubladas, pareciendo levantarse hasta el infinito. Oigo la música de los distantes rebaños y de las solemnes campanas de iglesia. Huelo el fragante aliento de los pinos, y cuando todo eso se desvanece, otro cortejo de pensamientos se presenta. Recuerdos de hombres que fueron rectos, valerosos y sinceros. Hay alegrías demasiado grandes para ser descritas con palabras, y hay dolores sobre los que no me atrevo a extenderme.